Qué glorioso, hermano. Vamos a orar y vamos a seguir gozándonos. Padre, en esta noche bendecimos tu nombre. Te damos la gloria porque tú eres fiel y eres hacedor de proezas, hacedor de maravilla. Lo que tú haces, Padre, siempre cambia la historia. Oh, aleluya, lo que tú haces siempre cambia. Oh, Dios, cuando tú inicias algo, tumbas quedan vacías, Rey de Gloria. Cuando tú comienzas algo, Padre, los ciegos comienzan a ver. Los que han estado paralíticos por años comienzan a correr, Rey de Gloria. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, porque esta es tu obra. Has derramado esa preciosa unción sobre aquellos y no ha sido, Señor, sin resultado. Aquí están los resultados. Hay libertad, hay gozo, hay proclamación. Sea tu nombre glorificado, Padre, y cada palabra honre tu nombre. Que las tinieblas sientan el terror de tu presencia. Que cada demonio en esta ciudad sea aplastado por tu gloria. Y haya libertad para que el reino de los cielos se establezca en medio nuestro. Gracias, Padre. No oramos tan solo por este lugar, sino por todos los lugares donde de verdad buscan tu rostro. Señor, tuya es la gloria. Quédate hoy aquí. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Qué gozo, hermano, escuchar a Silvita aquí mientras ella contaba su testimonio. Porque es verdad que al Señor les cayó como un balde de agua fría en la casa de los hermanos. Y qué gloriosas son esas cosas que Dios hace, hermano. Yo conozco la historia de Silvia y su familia, nos conocemos hace como 15, 20 años más o menos. Y la verdad las cosas de que Dios lo hizo así, hermano. Dios lo hizo así, Silvia, ni por las 4 de la tarde y le cayó la gloria encima. Nadie entendía nada. A mí que me encanta cuando Dios hace eso, cuando quedan todos así atravesados. Así fue un taco en pleno centro, hermano. Así que fue algo realmente glorioso, hermano. Y yo creo que una de las cosas, hermano, más gloriosas de todo esto es que uno que conocía de cerca, ¿no es cierto?, el caso en el fondo, realmente, hermano, no solamente fue una bendición en términos espirituales para ella, su familia, todo, sino que a través de las personas que ocurrió, que fue realmente Dios humilló al diablo, que lo humilló así, pero lo humilló, prácticamente un demonio le hizo la pega a Dios, hermano. Fue impresionante. Impresionante, sí, en realidad. Y ahora uno lo ve y realmente uno dice, Dios hace maravillas. Nuestro Padre espera solamente nuestra expectativa. Espera cuánta expectativa hay en nosotros de recibir algo de Él. Y si nosotros estamos esperando esa expectativa, si nosotros no dejamos que la corriente de este mundo nos desgaste, nos preocupe, nos afane, y nosotros persistimos en confiar a Dios, Dios hace cosas así, hermano. Y las hace constantemente. Y nos lleva cada vez más alto, más arriba. Y eso depende tan solo de nosotros. Porque Dios siempre está dispuesto. Pero obviamente para ir más arriba hay que hacer un esfuerzo, ¿me entienden? Hoy día quiero hablar de algo que está en boga en nuestro país. Una sola palabra: corrupción. Yo creo que Latinoamérica, para los que están un poco más documentados acerca de la realidad de nuestra vecindad internacional aquí en el sur, ¿no es cierto?, de América, realmente está viendo un declive de los poderes políticos, de los poderes ejecutivos, los legislativos. El otro día leía un encabezado de La Tercera que decía de que 3 países se había hecho un catastro de cuál era la confianza popular en los poderes legislativos, ¿no es cierto?, ejecutivo, el presidencial, etcétera, dentro de Latinoamérica. Y los índices son pero así caóticos. Es decir, estábamos hablando de que en Brasil, por ejemplo, uno de los países más grandes de Sudamérica, según las encuestas, el poder legislativo apenas estaba llegando con un apoyo al 9% de la ciudadanía. Imagínense, el 9%, eso es sí un golpe de estado a la puerta de la casa, hacia la puerta es decir, el país está en absoluto descontento. Y cuando un país, por medio de encuestas como esa, comienza a darse luces de esa perspectiva, los que están en el poder, generalmente los militares, dicen, bueno, si hacemos un golpe de estado, aquí no apoya el país, ¿me entienden? Que ese es el peligro que está, ¿no es cierto?, latente. Argentina, ¿para qué decir, no es cierto? Hoy día me enteraron en el almuerzo de que ya se inició un proceso legal contra la presidenta de Brasil, que se va a ir presa porque ya se le confirmó, ¿no es cierto?, corrupción a ella, a todo su gabinete, con una de las empresas grandes de Brasil, Petrobras, que incluso tiene algunas subsidiarias acá en Chile, ¿no es cierto? Y uno comienza a darse cuenta que la corrupción está así por todas partes. Que Chile, que éramos como lo más granadito, y no porque seamos chilenos, no, eso es tonto actuar así. Pero dentro
de lo más granadito que teníamos nosotros, que era Chile, dentro de acá, no sé, por Perú, Bolivia, que para aquí uno, Argentina. Ahora imagínense, en estos últimos meses se destapó la olla, es noticia de encabezado en todos los diarios, la televisión, le dan. Que aquí, hermano, aquí impresionante, aquí ya no se determina por colores políticos, que uno de acá, aquí todos roban, todo, es una cosa así. Y eso está trayendo un descontento generalizado al pueblo, ¿me entienden? Y de hecho el otro día yo leí estaba escuchando una noticia por ahí, y hay un peligro, sobre todo en el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, el Congreso, el Senado, los diputados, todo, porque en el fondo se están dando cuenta, ¿no es cierto?, de que las encuestas están arrojando de que hay un descontento generalizado. Entonces, como que ese descontento está llamando a algo, ¿me entienden? Y puede bastar por ahí, ojalá que no ocurra, ¿no es cierto?, pero puede ser por ahí que algún general, alguien por ahí de ejército diga, no, aquí hay que revivir el espíritu del Tata, ¿no es cierto?, hay que hacer algo. Y te digo que así, si el país, ¿no es cierto?, en las encuestas está apoyando tan pobremente al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, es cosa de que alguien se pase de listo nomás y como decía por ahí, ¿no es cierto?, uno de los de derecha de acá, de Temuco, decía, aparezca un encantador de serpiente, dice, trayendo buenas nuevas, dice, los engrupa y se lleve se vaya con todo el país por delante. Yo no sé. Yo prefiero confiar en el Señor. Yo prefiero creer de que Dios tiene el control. Y que sean los tiempos, las épocas que vengan, no importa. Dios siempre tiene un plan. Y ese plan nos da paz a nosotros, nos da descanso. Obviamente uno hace lo que tiene que hacer, pero obviamente hay un tema que está en el aire, que es la corrupción. La corrupción. Cuando usted se mete a internet, ¿no es cierto?, y busca el significado de la corrupción, la primera opción que le aparece, ¿no es cierto?, se va a una página, ¿no es cierto?, que tiene básicamente dos acepciones básicas. La más evidente o la más básica, valga la redundancia, significa alteración de la forma o la estructura original verdadera. Simple, ¿no es cierto? Y la siguiente, ¿no es cierto?, dice lo siguiente: entrega o aceptación de dinero, dice, o regalo para conseguir un trato favorable. Yo sé que aquí nadie hace eso, así que es una cuestión netamente ficticia. Un trato favorable o beneficioso. Especialmente, dice, si es injusto o ilegal. Entonces, si usted busca los ejemplos de corrupción en internet, por todas partes sale asociado a la política. Y es como que pareciera que ya se está haciendo, ¿no es cierto?, en boga, ¿no es cierto?, cuento de la corrupción. ¿Y saben qué? La Biblia cuenta de que Dios desde el principio ha luchado contra la corrupción. Y la manera en la que Él lo hace es tan magnánima. Dios es el único que toma algo malo o enfrenta una situación difícil, dura, y puede sacar algo realmente bueno. Y cuando uno ve y lee a Pablo, ¿no es cierto?, y lee sus cartas, sus epístolas a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, uno se da cuenta de que este hombre tenía, digamos, una obsesión santa con ese hecho de la incorruptibilidad que le ofrecía Cristo a él. Algo que probablemente él en toda su vida no halló en el judaísmo, pero sí lo encontró en Cristo. Él, como buen judaizante y buen religioso, obviamente buscaba la erradicación del mal, la erradicación del pecado, de la desobediencia y de todas estas cosas, obviamente por el cumplimiento de la ley. Pero obviamente la frustración era evidente, es decir, ellos trataban de enseñar, pero la gente seguía corrupta igual. Ellos trataban de cumplir con todos los dictámenes que estipulaba la ley, los sacrificios, las tradiciones, etcétera, pero la cosa seguía igual. Pero hay un momento en que una persona se da cuenta de que ya no se va para ninguna parte. Es como cuando ya se ha probado todo, ¿me entienden? Y definitivamente no hay un arreglo, no hay solución. Y es ahí, cuando ya se ha probado todo, cuando Dios recién entra. Y el apóstol Pablo estaba muy metido con este cuento de la incorruptibilidad. Él estaba apasionado con este hecho de que sonaría la trompeta, dice, y que los que habían muerto primero se levantarían, dice, y esto mortal se iba a revestir de inmortalidad, y esto corrupto de incorruptibilidad, y nosotros los que ya hemos quedado, él estaba apasionado con este cuento, porque él encontraba en Cristo, y encontró en Cristo, ¿no es cierto?, el verdadero cumplimiento de esta erradicación del mal. Algo con lo que el hombre ha luchado desde que fue echado del huerto, ¿me entienden? El problema de la corrupción, el problema de echarse a perder. De hecho, hoy en día uno de los grandes negocios del hombre es preservar cosas. La ciencia ha avanzado en el hecho de preservar cosas. De hecho, hasta la ciencia ficción se habla, ¿no es cierto?, de la criogenia y de todo este cuento de preservar, de estirar el chicle, ¿me entiendes? Como que el hombre trata de que la cosa avance, se estire, es decir, tratar de que las cosas no se corrompan.
De hecho, la Biblia compara a su pueblo con la sal, un elemento, ¿no es cierto?, usado sobre todo en la Edad Media y hacia atrás, hasta los orígenes de la humanidad, como un elemento ¿para qué? Para justamente frenar la corrupción, ¿me entiendes? Salaban las cosas. Entonces, siempre el hombre ha luchado con la corrupción. Todo el mundo lucha con la corrupción. Los jóvenes, ¿no es cierto?, mientras llegan a la cúspide, ¿no es cierto?, de su juventud, ¿no es cierto?, anda todo bien, todo. Pero hay un momento en que todo entra en la lucha para no envejecer tan rápido. Y ahí se ven cosas impresionantes, ¿no es cierto? Y sobre todo, y no porque yo quiera aquí reírme de las mujeres, no, las mujeres son un epílogo de esto, porque ellas realmente hacen de todo para preservarse. Estoy hablando de generalidades, siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Yo sé que aquí estamos llenos de excepciones, estamos hablando de gente de afuera. La cosa de que hay una lucha constante contra la corrupción. La gente no quiere envejecer, la gente quiere estirar el chicle, quieren verse más joven, se estiran, botan pellejos, se siguen tirando y hacen cualquier cosa para, ¿no es cierto? Vemos en la televisión, ¿no es cierto?, la gente del cine, ¿no es cierto?, como Sylvester Stallone, uno de los héroes de nuestra juventud, ¿no es cierto?, aquellos que no se apasionó con Rocky, con Rambo, ¿no es cierto?, y uno lo ve ahora viejito haciendo el Rocky 6, parece el último que hizo, y parece que va a ser otra. Le estaba leyendo unos comentarios en internet que la mujer y los hijos le pedían por favor que no hiciera Rocky 7 porque ya le daba vergüenza ajena verlo tan viejo y tan acabado y todavía arriba del ring. Y parece que el hombre la quiere hacer. Él lo dice de su puño y letra. Yo sé que se van a reír de mí, dice. Sé que toda mi familia, todos me dicen que no haga la película, pero la voy a hacer porque necesito hacerla, decía él. Y uno ve, ¿no es cierto?, lo ve, ¿no es cierto?, como una figura que pareciera que ojalá no pasara. ¿Por qué? Porque uno como que siguió pegado también en ese tiempo con ellos, ¿no es cierto? Uno, ¿cuándo iba a pensar que iba a hablar así? Y esta cuestión fue hace un par de parpadeadas atrás nomás, y ya estamos en los 40 y iba a hacer otra parpadeada y ya, mejor ya ni contar para allá, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema, y esto se lo digo a los jóvenes que todavía tienen 20 y tantos, ¿no es cierto? Y aquellos que sacan mal las cuentas, que ya están en los 30 y no sé, están ahí, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto? El tema de que es tan importante frenar la corrupción. Frenar la corrupción. Y Dios también quiere frenar la corrupción. Y nosotros que esperamos como esa solución mágica, ¿no es cierto? Que Dios va a aparecer y ¡bah!, se va a arreglar todo. Pero la pregunta es cómo Dios lo hace para frenar la corrupción. Acompáñenme ahí a 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15 y Pablo comienza a exponer y a explayarse con respecto a este tema de la resurrección. Pero quiero que leamos del verso 35 en adelante, del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pero alguien podría preguntar, quien está hablando es Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne. Una de los humanos, otra de animales, otra de aves y otra de los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales, dice él. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo primero que viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán es el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, dice, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar. Ahí hay un principio. Lo físico, lo terrenal, lo de acá abajo no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso.
Y aquí viene algo que ha sido un tema de discusión dentro de la iglesia así casi durante 2000 años. Dice, no todos moriremos, dice. Él obviamente se asume de entre los que no mueren. ¿Se da cuenta? No todos moriremos. Pero todos, dice, sí seremos transformados. Es decir, con esa declaración es evidente que él no se pone o no se ubica dentro de los que morirán. Y uno se da cuenta que sí murió. ¿No es cierto? Pero recuerden, la introducción a la declaración es un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suena la trompeta, los que hayan muerto, dice, resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos, también, dice, seremos transformados. Él se asume dentro de los que van a vivir. Nótese. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Recuerden que la introducción a toda esta declaración fue un secreto maravilloso. La muerte es devorada en victoria. Y luego él hace una pregunta ahora a la muerte, que yo creo que muchas veces ha leído esta escritura. La muerte. La muerte no es un acto, la muerte es un espíritu. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Es una pregunta. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado, dice, es el aguijón que termina en muerte, y la ley es la que le da su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. La versión 60 dice, en vano. Y yo en estas últimas noches he estado meditando en eso, de la incorruptibilidad, he meditado en el tema del toque de la trompeta. Y si hay algo que yo he tratado de entender de Dios, es que con Dios nada es obvio. Con Dios nuestras interpretaciones terrenales, nuestra hermenéutica, nuestra exégesis, las herramientas teológicas que se han usado en la iglesia moderna para interpretar ciertos principios de ahí, la verdad que no, ese no anda ni por las 4 de la tarde. Esa es la verdad. Porque hay muchos pasajes, como no los entendemos, le aplicamos, ¿no es cierto?, nuestra ciencia. Y es como si fuésemos al futuro, hermano, 1000 años, y viésemos una pieza de ingeniería y la trajésemos al presente, donde hubiese, no sé, física cuántica, fusión de elementos, y para nuestra ciencia sería una cuestión marciana, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros trataríamos de interpretarlo a nuestra pinta, es decir, con lo que tenemos ahora, con lo que manejamos ahora, con la ciencia que manejamos ahora. Pero yo creo de que esto que está aquí tiene que interpretarse de la manera en que, por ejemplo, Silvia nos contaba su experiencia. Yo creo que la revelación viene y el entendimiento viene por una interacción o una irrupción de Dios en un momento. Es cuando Dios deja que acá abajo recojamos cosas. A veces nos quedamos conformes. Pero hay momentos que gente dice que esta cuestión, como todos dicen, para allá la cuestión, vamos para allá. Y todos dicen, es que esto lo dice la teología, esto es lo que se ha aplicado. Así. Entonces todos se quedan en eso. Pero hay momentos, hermano, en que no es así la cuestión. ¿Me entienden? Que yo no creo, por ejemplo, que simplemente porque Dios le dice a Gedeón, bueno, los 300 que tomen agua con la mano, arrodillados, sin bajar la vista, sean los que toman agua, de esa manera, los que van contigo a la guerra. Que esa es como la interpretación así como colegial, así como casi de kinder, ¿me entienden? No, es que lo que pasa de que el Señor miró a aquellos que tomaron agua y estaban siempre atentos, no bajaron la guardia. Entonces, a eso Dios, ya. Yo les pregunto así de corazón a corazón, así de hermano a hermano, ¿ustedes piensan de que Dios es tan tonto como para poder usar gente para eso? ¿Que el poder de Dios va a actuar por eso? Porque yo levanté la cabeza y mientras estaba así, yo puedo interpretar eso de mil maneras, que era un vil cobarde el que estaba así, que ni siquiera estaba confiado de que Dios lo protegiera. Es decir, yo puedo darle muchas interpretaciones a algo. ¿Qué es lo que yo creo?
Creo que hay algo que ocurre con aquella eternidad que está oculta en nosotros. Y dentro de los 30.000 que ya han sentido el llamado, la convocatoria tocada por el chafar de Gedeón, que cuando acercan al agua algo les pasa. Algo que nos los deja bajar la mirada. Yo creo que ni siquiera tiene que ver con el agua. Todos miran el agua, yo creo que ni siquiera tiene que ver con el agua. Tiene que ver con lo que ellos están sintiendo. Tiene que ver con el hecho de si Dios podrá fluir a través de ellos. Ahí está la clave. ¿Podrá Dios fluir a través de ellos? ¿Podrá el hombre alcanzar la suficiente humildad para reconocer y desechar lo que Pablo llama la mal llamada ciencia, y desechar toda esa mundanalidad satánica y recibir lo que viene de arriba? Esa es la pregunta. Y ahí está el riesgo, y ahí está el caminar. Es como cuando el Señor llama a Pedro y le dice, ven. Y Pedro se tira, ¿no es cierto? Pero Pedro quiso andar a la altura del Señor y no fue capaz, hermano. No fue capaz, ¿por qué? No porque solamente dudara del Señor, había un compendio de cosas dentro de él que estaban incompletas. Él trató de andar en algo para lo que no estaba capacitado, ¿me entienden? Él trató de andar a un nivel. La evolución de Dios no tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón. La ciencia de Dios se alberga en el corazón. Algo que está completamente para nosotros en un parámetro de ciencia ficción, fantasía o como le quieras llamar. Pero realmente el acceso al poder de Dios, el acceso a la incorruptibilidad de Dios. La iglesia ha esperado toda la vida ese famoso trompeta que aparezca el ángel de arriba, abriendo las nubes, se mande el cornetazo y seamos todos salvados. Eso es lo que ha esperado la iglesia siempre. La iglesia espera eso, constantemente. Pero recuerden lo que Pablo dice aquí. Les voy a hablar de un misterio maravilloso. El tipo se pasaba la vida buscando a Dios. El tipo era un preferido de Dios, y evidente eso. ¿No es cierto? Y él dice, les voy a contar un misterio. Es decir, algo que no es fácil de entender a primera instancia. Nosotros no podemos entender al apóstol porque él simplemente nos repita las cosas. Yo tengo que recorrer el camino que él recorrió para empezar a entender el sentido de las palabras, porque las experiencias van aunando mi criterio. ¿Me estoy explicando? La experiencia va moldeando mi opinión. Como dice la radio Bio Bio, el que no está informado no puede tener opinión. Lo mismo ocurre con esto. El que no ha vivido las mismas cosas no puede tener parámetros de comparación. Entonces, ¿qué hace? Comparar con la pobre y triste experiencia diaria que pueda tener. Pero este hombre está hablando de un misterio maravilloso. Y él dice, no todos moriremos. Yo hago una pregunta tácita y real. ¿Se murió o no se murió? Se murió. Se murió. De hecho, muchos ya en la iglesia primitiva decían, ¿dónde está el avenimiento? ¿Dónde está la promesa? Claro, porque los que miraban según la carne. Pero él asegura, dice, no todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados. Él se ubica dentro de los transformados, claramente. Todos seremos transformados, dice. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué hace alguien transformado? Yo creo que alguien transformado le dice al otro, no vamos a morir en este barco. Yo creo que alguien transformado se le cuelga una serpiente mordiéndole el brazo y él la mira y se la sacude. Un misterio maravilloso, le voy a contar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice. Y él parece que experimentó una transformación antes. Una transformación que lo llevó, como dice él, a hablar sabiduría entre los que habían alcanzado. Todos esperamos el toque del ángel. Va a llegar un día en que el ángel va a tocar la trompeta, hermano. Si es que ya no la está tocando ya. Si hay algo que yo he aprendido de Dios, que nunca Dios ha hecho las cosas como nosotros, tan inteligentes hombres, ¿no es cierto? Hemos propuesto o hemos diseñado qué va a hacer. No andamos ni por las 4 de la tarde. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy tontos. Somos muy primitivos. Somos tan básicos, tan alejados de la conciencia divina, que no tenemos ni la más mínima oportunidad de establecer una relación intelectual con Dios. Eso lo voy a escribir algún día en un libro. No tenemos ni la más mínima relación de entendimiento con Dios. No podemos comprender a Dios. Es más, cuando Dios se ha acercado, los hombres huyen, porque su grandeza da miedo. Entonces, él dice, todos seremos, no todos moriremos. Bueno, ¿de qué muerte está hablando? Si al hombre lo decapitaron en Roma, por ahí por el año 70 aproximadamente. Lo decapitaron. Bueno, ¿de qué muerte está hablando? No todos moriremos, dice. Interesante, ¿eh? ¿Será que hay muertes que se pueden evitar?
No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Él habla de una transformación. Yo no creo que el tipo se está tirando así boleadores, ¿me entienden? Y aquí es cuando ya el que quiere entender a Dios con la mente se pierde, se pierde. Entonces la más mínima prueba, el más mínimo tropezón va y se apartan de Dios. Ah, no, aquí, allá. Pero como son cobardes no se atreven a, me refiero a gente que estuvo dentro de la iglesia, no se atreve a denigrar la palabra, pero en el fondo la están cuestionando. ¿Por qué? Porque no pueden entender eso. Entonces Dios muchas veces hace que el hombre se pierda en sus razonamientos y se queda en los humildes, generalmente los más básicos, los que no entienden nada. Y Dios se glorifica en ellos. Porque el que se queda al lado de Dios no es porque lo entienda, es porque lo ama. Hay una diferencia. Lo ama sin entender. Hay otros que quieren entender a Dios, entender sus razones para estar cerca de Él. Pero uno ve en la Biblia el modo operando, y los que se quedaron con Dios no eran los que lo entendían, eran los que lo amaban. ¿No es cierto? Y hay un momento, dice el apóstol Pablo, en que conoceremos todas las cosas. Él también nos pone en el tapete que hay cosas que ni él entiende. Y eso que era un hombre que estaba a otro nivel de relación con Dios. Entonces dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Y saben qué? Él comienza a hablar del cuerpo. Y dice, somos plantados, dice. Y serán resucitados. Al parecer el hombre está contando algo que él vio. Una experiencia, una teofanía, como le llaman en teología, lo que sea. Él experimentó algo, vio algo y lo contó. Y lo tiró nomás, hermano. Y se lo contó a los corintios y Dios lo encontró tan rico, tan complejo. Dijo, no me pones con palabra de Dios para que se enreden los canales dentro de la iglesia. ¿Y saben qué? La pregunta es, no es lo que Dios va a revestir de inmortalidad. Aquí viene la pregunta para nosotros y para todo aquel que quiere tomar en serio a Dios. ¿Qué vas a revestir tú de inmortalidad? El cuerpo, al ser revestido de una inmortalidad que no se extingue, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una consecuencia de otra transformación, una que no se ve. El de mantenerse incorruptible. ¿Y qué es el no corromperse? Es como dice acá esta versión, que es esta traducción, alteración de la forma o la estructura original, es decir, no echarse a perder. En otras palabras, no dejarse cambiar, mantener el oficio de nuestra profesión, recuperar lo que éramos. Cuando Dios interviene en la vida de Job, Dios le dice en un momento, acuérdate, le dice. Es como que Dios, a pesar de su aflicción humana, terrenal, Dios considera que es válida la aflicción para que él recuerde algo, para que él tenga el derecho a recordar. Acuérdate, le dice, cuando yo hacía esto, lo otro, tú ya estabas, le dice. ¿Dónde estabas? Le dice. Joder, la pregunta, le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hacía esto o aquello. Es recobrar. Nosotros muchas veces, hermanos, ¿sabes qué es lo que no nos deja entender? Es la maldad de esto. Es la maldad que tenemos acá adentro. Es la que no nos deja entender. Porque yo le puedo poner toda la tinca, tratar de entender al pastor, que mire qué es lo que está diciendo. Pero no se trata tanto de atención, aunque obviamente es vital en el aprendizaje. Se trata de purificación. Por eso la Biblia habla de santificación. Porque la santificación es la catapulta al entendimiento. El que se purifica entiende todo. Alguien por ahí dijo, ¿no es cierto, Juan, cuando habló acerca de los espirituales, que no necesitan que se les enseñe las cosas? ¿Por qué? Porque no significa que no necesita un maestro. El Espíritu Santo siempre va a ser un maestro que está guiando la verdad. El tema es de que cuando alguien se santifica y realmente se dispone a ser espiritual, ¿qué es ser espiritual? Entender el espíritu, entender ese mundo, tomarlo en serio. Realmente vivir en relación a ello. Y el problema de la cristiandad es que muchos cristianos que están dentro de las iglesias que no están ni ahí con el mundo espiritual. Para ellos simplemente son formas, ¿me entiende? O son simplemente existencia. Pero ellos no se involucran con ese mundo, no les interesa entenderlo. Entonces no son espirituales. Espiritual es alguien que está ahí, ¿no es cierto? Alguien que se quiere meter en el cuento. Nosotros hemos, en nuestra jerga popular, interpretado la espiritualidad como bondad, como algo bueno, algo recto, algo digno de imitar. Y no. La espiritualidad tiene que ver con el hecho de que yo me quiero involucrar en ese mundo. Quiero entender a Dios. Y si yo quiero entenderlo, entonces el Espíritu dice, este quiere aprender. Voy a ir donde él. Lo que ocurrió con Silvia. Lo que me pasó a mí. A mí no me lo dijo nadie. Nadie me dijo, arrepiéntete. No. Dios irrumpió a mi habitación. Y me comenzó a enseñar cosas. ¿Por qué? Porque vio que yo quería entender. Aunque probablemente ni siquiera lo decía. Pero Dios escudriña los corazones. Dios nos ve tanto nuestras palabras.
¿Me entienden? A mí me llevaron a una iglesia, me llevaron a la iglesia y todo, pero en el fondo no aprendí nada. Yo lo que realmente conocí de Dios fue a solas, en la intimidad, solo, Él y yo nomás. Fue una conversación entre los dos y eso inició algo. Entonces, aquí está la clave. Si tú quieres realmente revestirte algún día de esa incorruptibilidad, ¿no es cierto?, de esa inmortalidad, hay algo que tienes que renovar antes. Y lo que debe renovar antes es tu corazón. Lo que tienes que renovar antes, ahí la Elías está dando jugo. Lo que tú tienes que renovar antes es tu interior. Lo que tú tienes que renovar antes es tu pasión. Haz que tu pasión sea incorruptible. Haz que tu fidelidad sea incorruptible, que no se eche a perder, que no se deteriore. Haz que tu pasión, tu fe, tu amor nunca se apague. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes. La NTV dice, si ustedes están juntos o unidos a mí y mi palabra permanece. Y ahí hay dos factores primordiales. El primero, yo puedo estar unido a Dios, pero no guardo su palabra. Por eso él pone la condicional y, ¿no es cierto? Una conjunción en español significa condicional. Si ustedes están unidos a mí y, no dice y ustedes guardan mis mandamientos. Entonces, mucha gente, claro, se une a Dios, asiste a una iglesia, se arrepiente, deja el mundo, etc. Pero su palabra no puede entrar. ¿Por qué? Porque como hablamos en la mañana, la puerta no está abierta, hermano. Él no puede entrar. Estoy unido a Él. Yo he visto, ¿no es cierto?, injertos que están injertados por un tiempo. Pero la prueba del injerto es cuando da fruto. Y nosotros fuimos injertados en Él. La idea es esa. Yo puedo injertarme, estar mucho tiempo injertado, incluso dar brote, hoja y parecer vivo. Pero la prueba de fuego es el fruto. Es decir, la savia acabó el propósito, acabó el plan. ¿Me entienden o no? Entonces, si yo quiero que se escuche la trompeta, ¿saben que yo he aprendido algo con los años? Y es lo siguiente, que llega un día, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque la palabra se cumple de muchas formas. Es un misterio de Dios. La palabra se cumple de muchas formas, en distintas instancias, en distintas dimensiones. Se sigue cumpliendo y va a pasar un momento y se sigue cumpliendo y sigue cumpliendo. Es una mente magistral la que diseñó un protocolo, diseñó un algoritmo que no acaba. Para decirlo con palabras humanas, ¿no es cierto? Entonces hay un momento en que Dios me dice, bueno, si tú realmente quieres realmente revestirte de incorruptibilidad, ¿qué es lo que necesitas ahora? Escuchar la trompeta. Oh, en la gloria. Mira, cuando Israel tenía que levantar el campamento e irse, ¿no es cierto?, había una forma en que operaba este movimiento. Se paraba Moisés a la puerta del tabernáculo, aparecía, ¿no es cierto?, su hermano, ¿no es cierto?, la tribu de Leví, con dos sacerdotes. Ellos tenían que ponerse uno a cada lado de la entrada del tabernáculo, la entrada principal, y con trompetas de plata tocar. Y cuando ellos tocaban las trompetas de plata, ¿no es cierto?, Moisés, mira, esto era todo un rito espiritual. Moisés, ¿qué es lo que uno hace cuando se va a ir de la casa? Uno comienza a guardar las cosas, empaquetar las cosas, ¿no es cierto?, que pide el camión de mudanza, hace todo eso. Ellos no lo hacían así. Cuando Dios le decía, ya, ahora hay que levantarse de aquí e ir a otra parte, se ganaban los dos sacerdotes, tomaban las trompetas, ojo, la trompeta es clave en este cuento, y ellos comenzaban a tocar. Y mientras tocaban, Moisés proclamaba. Es como que él entraba a otra dimensión. Y él comenzaba a abrir un camino con la autoridad que Dios le daba. Y tenía que ser con trompetas. Y él tenía que decir, levántate, oh Dios. Oh, ¿es esa presencia, no? Levántate, oh Dios. Y sean esparcidos tus enemigos. Que huyan delante de ti los que te aborrecen. Yo no sé cuántos han cambiado de casa, pero entonces me pregunto, ¿alguna vez te ocurriría decir algo así afuera de tu casa cuando te vas yendo? Era la instrucción divina. Y todo Israel sabía que cuando Moisés comenzaba a elevar este cántico a Dios en medio del sonar de las trompetas de plata, ellos sabían que se estaba abriendo un camino espiritual, algo se estaba volviendo incorruptible para ellos. Oh, Ramay, Saquén,
Oh, en la gloria de Dios, Él está aquí, hermano. Y algo se estaba volviendo incorruptible, porque el diablo nos trata de llevar a la incorruptibilidad para derrotarnos, pero Dios nos lleva a la incorruptibilidad. Llegará un día en que lo que se ha sembrado en debilidad se levantará en fuerza. Lo que se ha sembrado en deshonra, aleluya, será levantado en honra. Cuando una persona muere, hermano, sabes que la imagen de la muerte, ese cadáver comenzando a deteriorarse, cuando el alma sale, el cuerpo comienza, pero enseguida, un acto de degradación, de putrefacción, se comienza a corromper enseguida. Comienza a perder la movilidad, los músculos comienzan a ponerse tensos, comienza la muerte a devorar, a destruir, el espíritu de la muerte comienza a entrar. Dios le puso un límite. Allá al principio, en los albores, Dios ya comenzó a acorralar a la muerte. Así, pastor, ¿cómo? Yo te voy a decir cuándo. El hombre era inmortal. Luego el Señor le comenzó a dar barreras. Después le dijo hasta 120 años. Después le dijo hasta las 70. Y ¿sabes qué? La voz de Dios ordena todas las cosas. Los cuerpos comienzan a deteriorarse. ¿Sabes tú por qué? Porque hay una voz que comanda todo. Estamos entrando en terrenos gloriosos, hermano. Y aquí hay algo grande. Aquí el Señor le hace una pregunta a la muerte. ¿Dónde? Le dice. ¿Está tu poder ahora? ¿Dónde? Es la gloria de Dios. Y cuando uno lee acá, ¿no es cierto?, todo el capítulo 15 previo, aquí dice, y Cristo tendrá que venir a reinar a la tierra y tendrá que derrotar a todos sus enemigos, dice. Y el último enemigo en caer será la muerte. El último enemigo en caer será la muerte, la que corrompe. La muerte está corrompiendo a las naciones. La muerte está corrompiendo a los líderes, la muerte, la oscuridad, la corrupción. Pero hay una amenaza dada por Dios. Mi hijo irá y el último que caerá será la muerte. Y hay una condena contra la muerte. La muerte morirá. Oh, Ramaisa, aquí Araisa, va. Y cuando la muerte muera, lo que moría ya no morirá. Oh, bendito Rey de la... Oh, Ricari y Vasaya, en la gloria de Dios, hermano. Hay una película de Brad Pitt que se llama... ¿Conoces a Joe Black? ¿Lo han visto? Es una película profunda, hermano. Donde un gran tipo, un multimillonario, un día, un tipo muy apuesto, llega a su puerta y le toca la puerta. Y él entra. Y cuando entra, hermano, se presenta y le dice, ¿sabes quién soy? Y obviamente el tipo queda muy absorto. Y le dice, no sé, y comienza una conversación muy intrigante entre los dos. Hasta que finalmente él se presenta y dice, yo soy la muerte. Mi conocimiento y mi poder no tienen límite, le dice. Estoy desde antes de los hombres en la tierra. Esas son peleas de Dios, hermano. Esa es la pelea de nuestro Rey. Oh, en la gloria de Dios. Él está luchando para que alcancemos la inmortalidad. Él está luchando. Él vino a devolvernos la inmortalidad. Él fue la primera cosecha de un inmortal. Él fue el primero de los inmortales de Dios. Oh, Ramay Saquén. Él perdió su inmortalidad un día y la volvió a recuperar a 3 días después. Nos abrió un camino para recobrar la inmortalidad. No todos moriremos, pero todos seremos resucitados. Pablo estaba absorto con ese poder manifestado. Fue la locura que los griegos no pudieron resistir. Fue la locura que no podían entender. ¿Cómo un hombre morir y volver a la vida era imposible? Pero la Biblia había prometido a su hijo, mi ungido no verá corrupción. Hoy los ungidos no ven la corrupción. Ahora pregúntate por qué el diablo luchaba por el cuerpo de uno. Oh, Ramay, Zacarías, Saya, Gloria. Ese Moisés se acercó tanto a la altura del Señor. Oh, que el diablo quería el secreto de la inmortalidad. Porque él está condenado. La muerte quiere el secreto, pero no pueden. Porque son el autor de la vida que está entre nosotros hoy día. El que está reinando ya hasta que los enemigos caigan. ¿Por qué crees que la iglesia no es derrotada? Porque su reino cae, hermano.
porque su reino ha sido vencido. No puede ser vencido. Derrotó los poderes de la oscuridad hace 2000 años. Los venció en su hogar y ahora sigue luchando y está ahora poniendo todo bajo la planta de su pie hasta que todo quede sometido. Es una lucha entre la oscuridad y la luz, una lucha entre lo que corrompe y lo que restaura. Él tiene el poder. Cada vez que Él tocaba a un leproso, cada vez que Él tocaba a un ciego, cada vez que Él tocaba a un paralítico, cada vez que Él tocaba a un muerto, era su lucha contra la corrupción. Los gobiernos de los países están desesperados, formando comisiones de transparencia. Por todo eso no se puede vencer la corrupción así. La corrupción se va a vencer solamente con un nombre. Sí, Padre. Los que más amaban al Señor no lograron entender el poder que Él tenía. Marta y María. Hace 4 días le dijo: ya está putrefacto, el olor no se aguanta. Y Él dio el primer paso a demostrar su poder. Oh, Rabbi, esta es la gloria de Dios, hermano. Quiten la piedra, dijo. Y Él hizo retroceder a la muerte. La muerte estaba ensañada en ese cuerpo. Pero había un padre y un hijo afuera. Y ambos hablaban de cómo vencer a la muerte. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oh, la gloria. Y el tema no era Lázaro, hermano. El tema era vencer a un poderoso gigante que estaba escondido en esa cueva. Era la demostración de que Él podía. Lázaro, sal fuera. La muerte es la corrupción misma, es la corrupción personalizada, es la corrupción caminando. Es un ser tan destructivo, tan corrosivo, tan maléfico, que nada lo detiene. Pero cuando escuchó la voz de un poderoso gigante, en la gloria, Él no vio ese cuerpo ahí físico, ese pequeño que estaba afuera, que se veía. No. La muerte vio el ser espiritual que estaba ahí. Uno vestido de incorruptibilidad. Uno que ya estaba luchando y derrotándola. Oh, la gloria. Hoy te venzo aquí, pero algún día tú y yo pelearemos dentro de esa cueva. ¡Oh, la gloria! Un día tú y yo nos veremos las caras en ese lugar y Él lo venció. Cristo venció a la muerte. Es nuestro grito de guerra. ¡Oh, en la gloria! Ahí va el mensajero corriendo. ¡Oh, en la gloria, hermano! En el gran Armagedón, las fuerzas del bien enfrentarán a todo el infierno, hermano. Y será uno nuestro grito: Él venció a la muerte. Sonarán espadas y arcos, sonarán en ese día. Ese será nuestro grito de guerra. Él venció todo tipo de derrota. Él venció, no déjalo más sin un problema, déjalo que corra, que un día este mocoso va a llevar la gloria de Dios para todas partes. Es el reino de los cielos. Y agárralo ahora, y agárralo. Eso, bien, no lo solté ahora. Es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Cuando Elías se metió a la cueva, ¿qué hizo el Señor? Sal fuera, le dijo. El viento movía las piedras, ¿o no? Ahí no había gente que sacara la piedra, pero había un Dios afuera. Así se hace. Sal fuera, Elías. ¿Qué haces aquí en este lugar de corrupción? Este no es el lugar de los 5. Este no es el lugar. Sal fuera. En la gloria de Él. Él vino a vencer la muerte una y otra vez. Levántate en el poder de su nombre. Cuando venga el maligno a amenazarte, levántate en el poder de su nombre. Cuando el Dios no te quiera matar, levántate en el poder de su nombre. Alguien dijo por ahí: yo no me voy a morir.
¿De qué muerte hablaba Pablo? No hablaba de la física. Él hablaba del corazón. No todos vamos a morir. Yo no muero, dijo. Yo vivo para siempre al lado de Él. Me levanto en el poder de su nombre. Sea que viva o que muera, soy de Él. Y si soy de Él, voy a estar vivo siempre. Es un misterio maravilloso que entienden los que están cerca del Rey de Gloria. Ese es el reino que fluye, hermano. En ese reino estamos creyendo. En ese poder manifestado que está hoy en la tierra, esperando que tú y yo nos listemos al lado del Rey. Él está derrocando a sus enemigos. No creas que Él no está haciendo nada. Están cayendo por centenares de demonios. Millares están cayendo ante su avance. El diablo no puede parar la llegada del Rey de Gloria a esta tierra. Él ya viene, Él ya viene. Ese es nuestro grito. Él ya viene, Él ya viene. De los que están esperando, vengan aquí. Él es un Dios que vence la corrupción. Y nos está ayudando a vencer acá adentro. El miedo es corrupción. El temor es corrupción. La enfermedad es corrupción. El sufrimiento es corrupción. Y Él lo está haciendo retroceder hasta que sus hijos comprendan el poder de su palabra. Por eso Dios permite la opresión, para que entendamos que Él hace retroceder la corrupción. Y eso depende solo de nosotros. Si realmente lo crees, si te renuevas como el águila. Y el águila, ¿cómo se renueva? Golpeándose contra la roca, arrancándose el pico, sacándose lo viejo, oh ramas, sacándose lo podrido, sacándose lo enfermo, sacándose, arrancándose las plumas que no sirven. Queda desnuda en un momento y Dios la reviste otra vez. Dios la reviste otra vez de fortaleza. En el sufrimiento se reviste otra vez. Dios quiere ver tu coraje. No más miedo ante nada ni ante nadie. Ante nada ni ante nadie. Esa es la honra de un siervo de Dios. Nunca ante nadie rendirse. Nunca ante nadie intimidarse. Nunca. Nunca. Porque están evidentes, hermano. Nuestra honra es darle la gloria a Dios por medio de nuestro valor. Y realmente alcanzar la altura. Alguien dijo algo muy glorioso esta mañana, esta tarde acá. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué? Nada me pueden hacer. ¿Lo ven? No hay que tenerle a nadie, ni a ningún hombre, ninguna mujer, ni a nadie. Porque eso se huele en el aire. No, no. El miedo no es de los hijos de Dios. Nunca ha sido y nunca será. El diablo usa el miedo porque el miedo corrompe. El miedo intimida, la intimidación es corrupción. La gente se quiebra ante las amenazas, se quiebra ante el que me van a hacer. No, 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 no. Jesús no solo venció la muerte de afuera de la tumba, la venció adentro. Peleó como un león 3 días contra ella. Oh, Rakai Sarabasei. Y cuando el ángel movió la roca, la que estaba derrotada dentro de la muerte, fue su último enemigo el que venció ahí, lo venció en lo venció en la tumba. No hay un hombre más grande para Dios que aquel que se levanta de la tumba. Que aquel que se levanta cuando ya nadie cree que se va a levantar y se vuelve a parar. Esa es la gloria en la que estamos ahora. Y hay que ser valiente, afianzarse en Dios hasta la médula, hermano. Y creer solo en Él. No saques cuenta, no mire ni piense. Me encanta, hermano, cómo representan a Abraham en esa serie que se dio hace poco, ¿no es cierto? Cuando él va a rescatar a sus sobrinos, ¿se acuerdan? Y los que están cerca de él le dicen, le tratan de pedir explicaciones. Son más y mejor armados que nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y en un momento el guionista, el director lo hace tan bien, hermano, enfoca, hace un zoom al rostro de él y no hay argumentos. No hay que decir. Y eso es lo que le gusta a Dios.
Dios no quiere que peleemos con palabras humanas, sacando cuenta que aquí, que allá. No. Él lo único que gritó, lo miró a todo y no yo qué decirle, pero le dijo lo que tenía. Él gritó lo que tenía acá adentro, porque no habían argumentos para afianzar una victoria sobre 5 reyes que estaban mucho mejor armados que ellos. Y era un puñado así de personas con ese vasto ejército que iban a invadir ellos. Él dijo, confíen en Dios. Dijo. Y mientras gritaba, se fue el primero en tirarse. Ahí no hay argumento, ahí hay pasión. Y va a llegar un día, hermano, que Dios va a probar a sus hijos. Y todos aquellos que gritaban por gritar nomás, van a caer estrepitosamente ese día. Estrepitosamente. Pero en ese día también se van a ver los verdaderos. Aquellos que no teniendo ningún argumento, van a cerrar los ojos y se van a tirar nomás, hermano. Porque eso es lo que glorifica a Dios, hermano. Eso es lo que realmente levanta. El apóstol Pablo dice aquí en el verso 34, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto, le dice a los corintios. En absoluto. Se lo dice a la iglesia de Corinto, hermano. Porque él percibía estas cuestiones, él las sentía. En absoluto, algunos de ustedes ni conocen a Dios, decía. Entonces, ¿se dan cuenta, no? Yo sé y mi confianza es esta, de que Dios es el que llama a cada uno de los suyos. A cada uno de los suyos. A mí no me convence que alguien defienda este lugar o no lo defienda. No. No. Que alguien diga, no, yo estoy con el pastor. No. O que se quede callado tampoco. Porque te aseguro que Judas defendió muchas veces a Cristo antes de traicionarlo. Así que eso no es. Es el testimonio del Espíritu. Es la unión del Espíritu. Eso es otra cosa. Hay gente que le gusta pelear por pelear, no, hermano. Pero uno defiende una causa no por buscar mocha, uno defiende una causa porque ama. Y el amor es lo que permanece para siempre. Y es tan evidente cuando alguien no tiene amor, hermano. Es tan evidente. Eso es lo que Pablo miraba en algunos de los corintios. Y le dijo, ustedes, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto, le dice, ni en absoluto. Para llegar a decir eso, hermano. ¿Se dan cuenta, no? La realidad de Corinto. Pero también en Corinto habían personas que estaban oyendo la verdad de Dios. Y por eso Pablo les manda una carta. Porque la verdadera incorruptibilidad que hay que alcanzar es la que gestamos nosotros. Acá adentro. Yo decido cómo vivo y cómo sirvo a Dios y cómo permanezco. Esa es la verdadera incorruptibilidad. Lo de afuera, abrir y cerrar de ojos. Pero está acá adentro, no es un abrir y cerrar de ojos. Es una pelea larga y dura. Larga y dura. Entonces, ahora nosotros tomemos conciencia de eso y veamos que realmente la oferta de Dios, la propuesta más bien dicho de Dios, está ahí frente a nuestros ojos. El que duerme cuando hay que buscar a Dios, el que no le interesa entender a Dios en profundidad, va a llegar un momento en que no lo va a soportar. Pero el que está tomando en serio y después está tranquilo, porque está realmente nutriéndose de la verdad, nutriéndose de lo que realmente edifica. Y esa es la corrupción que hay que vencer ahora. Esa es la corrupción que hay que vencer ahora. Esa duda, ese doble estándar, esa apariencia. Se nota tanto cuando alguien quiere hacerse el humilde, hermano. Se nota tanto. Se nota la legua. Y se nota la legua cuando alguien se deleita en ser humilde. Es tan distinto, hermano, tan distinto. Como dijo alguien por ahí, el que tiene ojos para ver que vea, el que tiene oído que escuche. Deleítense. Yo trato de mirarlos a todos para que nadie se me luche. Pero Dios habla una y otra vez. Dios habla y sigue hablando. Que sea tu anhelo, tu deseo, el vencer tu corrupción. Tu corrupción es lo que degrada a Dios. La manera de vencer la corrupción, esa que es nuestro trabajo acá adentro, es escuchar las trompetas de plata. Y que hay alguien que diga, levántate, oh Dios. Levántate. Dios le dio ese cántico a Moisés. Cada vez que se muevan, cántalo, le dijo. ¿Y se han dado ustedes cuenta de que de Moisés nadie ha hablado de que fue un adorador?
pero su canto abría caminos. Él adoraba como un anciano. Levántate, oh Dios. Esparza a tus enemigos. Esparza a tus enemigos. Moisés sabía que la avanza de Israel por el desierto era una lucha constante. Era una confrontación bélica constante. Y él sabía que solo cantando con trompeta se abría eso. Y Dios se levantaba. Dios escuchaba el cántico de Moisés. El cántico, los cánticos han traído libertad. Los cánticos como el de Ana, como el de Moisés, como el de María, los cánticos nuevos son los que han traído un despertar a la tierra. Oh, Ramá. David dijo: cuando el Señor me saca del pozo en agosto, pone mis pies sobre la roca y pone en mi boca un cántico otra vez nuevo. Y así, de cántico nuevo en cántico nuevo, es la respuesta, el feedback de parte de Dios. Dios responde cuando ve verdadera adoración. Entonces, que se note, hermano. No te extrañes de los que no logren llegar al final. Y no te extrañes de los que logren llegar. Porque es el cántico que se escucha. Es la pasión que se eleva. No es tanto de acá, es la pasión que se eleva. Dios no busca gente perfecta, busca gente que llegue. Gente que realmente lo anhele. Cuando alguien lo anhela, la corrupción comienza a retroceder. La presión, el diablo lucha para corromper, para deteriorar nuestro estado original. Y Dios lucha para que lo recuperemos. Entonces esforcémonos en eso. Y estemos a la altura de lo que realmente Dios espera de nosotros. ¿Cómo? Recuperándonos en cada batalla. Luchando en cada lugar. Y manteniendo esto puro. Para que el reino se manifieste. ¿Lo ven? Amén. Que así sea entonces. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Aleluya. Bendito Adonai. En esta noche, Padre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos tu infinita misericordia. Y te damos la gloria porque tú permaneces para siempre. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Gracias, Padre eterno, porque tú tienes palabras. Y esas palabras nos dan vida y nos dan fortaleza. Enséñanos a vencer como Cristo. Danos el valor que Él tenía para hacerte fiel. Aparta nuestro corazón del mal y manténnos firmes en tu grandeza. Amado Rey, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Manifiesta tu grandeza y líbranos del mal. Guárdanos en tu sombra y haznos crecer en tu misericordia. Gracias por esta noche y por todo este día. Sella estas palabras y estos tiempos en nuestros corazones y manténnos apartados del mal. Padre, porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, porque tuya es la alabanza. Glorifícate y que la paz selle cada mente y cada corazón de los que están esta noche aquí. Que podamos volver a nuestros hogares en paz y toda obra del enemigo sea atada y neutralizada por tu poder. Glorifícate, amado Rey, y líbranos del mal. Porque tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre la alabanza y el honor te pertenecen solo a ti. Tú eres el Rey de gloria y nadie se compara con tu grandeza. Quédate aquí hoy, Padre, y quédate con tu pueblo hoy y siempre en nuestro clamor hacia ti. Te lo pedimos en los méritos del Cordero. Amén y amén. Y vamos a darle la gloria a Dios. 1, 2 y 3. Aleluya. Ahora busque a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado.